Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos muy contentas de poder compartir este espacio nuevamente. Este sería el cuarto libro que compartimos y les voy a dar un poco de contexto para que si es la primera vez que nos ves y te interesa saber qué otros libros hemos leído o también conocernos un poquito más, pues voy a iniciar presentándome. Así es que pues soy Lili Guerrero, soy licenciada en Pedagogía y mamá educadora en el hogar desde hace 8 años. A través de Educación Viva damos difusión de la pedagogía de Charlotte Mason. Y bueno, este grupo de formación en el hogar está conformado por mamás que educan en el hogar. La mayoría de aquí educa con la pedagogía de Charlotte Mason, no todas, sin embargo, pues este espacio está abierto porque pues entendemos la importancia de seguir cultivándonos como mamás porque nosotras formamos el ambiente de casa y de nuestra formación, de nuestro cultivo personal, depende mucho también el valor educativo que aportamos en casa. Entonces, este espacio lo estamos compartiendo entre varias mamás en el que nos hemos propuesto un reto de lectura de 12 libros en un año, es decir, un libro por mes. Este sería el cuarto libro que vamos a comentar. Y dando como una breve recapitulación de los que hemos leído antes, pues decir que el primero fue Creada para ser su ayuda idónea. De ese se produjo una charla, tuvimos una invitada que fue la hermana Beb Cuevas, una hermanita muy querida también por la comunidad, por cuanto pues ha hecho muchas aportaciones, pero nos interesaba compartir ese espacio con alguien que ya, además de haber leído el libro, pues ya tenga esa experiencia de vida, ¿verdad? Esos años en un matrimonio en el que nos pueda también dar como ese ánimo, esos consejos. Y creo que obtuvimos un bonito recurso que aparece también aquí en el canal. También leímos, ese fue el primer libro, el libro de enero, el libro de febrero, el libro de La madre en el hogar, otro imperdible para todas las mamás que educan en el hogar, las que no educan en el hogar. Incluso me atrevería a decir que incluso si no eres cristiana, puedes acercarte a este libro porque te va a abrir los ojos a unas verdades que no vas a encontrar en otro lugar. Es un libro que a todas nos trajo mucha bendición porque aborda temas prácticos. Si practicas la filosofía de Charlotte Mason, la llevas a cabo, es un complemento extraordinario. De hecho, me atrevería a decir que antes incluso de leerte los volúmenes, empieces por este libro porque habla de una manera muy alineada, es muy compatible con la pedagogía de Charlotte Mason, incluso pareciera en ocasiones que estamos como viendo una conversación casi entre Charlotte Mason y John S. Abbott, que fue el autor de este libro. Entonces es un imperdible para todas las mamás e incluso para regalarlo a la hermana, a la tía, a la abuela, o sea, todo el mundo creo que debería de tener este libro. El tercer libro que leímos el mes de marzo-abril, fue el de Hábitos Atómicos, otro libro que nos muestra esas, que a pesar de que no fue un autor cristiano, ¿verdad? No es un autor que tenga una cosmovisión bíblica o que nos apunte hacia las cosas espirituales o del Señor. Encontramos muchas verdades allí porque apela precisamente a leyes también, las leyes del cambio de conducta, lo cual nos importa porque no depende de si crees o no, no depende de si sigues una pauta o no. Estas condiciones se cumplen porque estás apelando a esas leyes. Entonces, este libro es muy complementario para nuestro ejercicio como mamás porque sabemos que antes de dar tenemos que ser, antes de hacer tenemos que ser, ¿no? Entonces, este nos ayuda mucho precisamente a poder cambiar esos aspectos del carácter que afectan, obviamente, el hogar. Sabemos, y tal como lo leímos hoy incluso en el grupo de la comunidad en Querétaro, vemos que el 90% de lo que hacemos es por imitación, ¿no? Es por lo aprendido, lo que vemos que los demás hacen. Entonces, si esa es la carga de responsabilidad que tenemos como mamás, pues cuánto más empezar por nosotras, ¿no? Y este libro nos da muchas pautas prácticas para que podamos entender por qué antes no podíamos establecer esos cambios
y cómo es una forma adecuada para trabajar con nuestro carácter, con esos hábitos que son convenientes, y también cómo ayudar obviamente a nuestros hijos, ¿verdad? Sabiendo que esta pedagogía, por lo menos la pedagogía de Charlotte Mason, le da una importancia muy grande a la formación de hábitos, porque ella misma dijo que la educación es precisamente formación de hábitos, ¿no? Y va inmerso en todo lo que hacemos en lo educativo. Entonces, este libro también consideramos que es imperdible. De este salió una charla muy amena, fue una presentación, una exposición del libro muy visual, puntos muy claros, muy precisos, que puedes ver y puedes recurrir a ella para familiarizarte y como asimilar todos esos conceptos si no te quedaron claros a la primera, ¿no? Este tercer libro ya tiene ahí su evidencia, les invitamos también a que lo puedan ver, a que puedan unirse al reto de lectura. También muchas mamás me han escrito para decirme que aunque no están en el grupo de formación, están llevando las lecturas también, que no nos alcanzan en el ritmo, pero que ya los tienen ahí como a la espera para poder también leerlos. Entonces eso también me bendice mucho porque sé que estas lecturas que hemos propuesto, esta selección, es una selección que ya ha sido como pasada por el filtro. La mayoría de ellos, por lo menos en mi caso, la mayoría de ellos ya ha pasado por el filtro y ha sido bastante bendición. Entonces, es importante también para nosotros compartirlo. Y bueno, este cuarto libro, el libro que corresponde a abril-mayo, ¿verdad? El libro de Mujercitas, que rompe un poquito con el estilo de los anteriores porque es una novela muy común, muy conocida, muy llevada a todos lados, ¿no? Al cine, a obras de teatro, a series televisivas y muy, muy sonada, muy repetida y que incluso muchos dirán, pues ya me la sé de memoria, ¿no? Yo particularmente no había tenido acceso a esta novela. Leerla fue como parte de una recomendación que se ha hecho en la misma comunidad, en la que otras mamás que ya han pasado por esta lectura, pues la han recomendado y la propusimos precisamente porque dentro de las recomendaciones que hacían es que presentan muchos ejemplos prácticos también en la que sin decirte más, o sea, el mismo ejemplo y cómo se abordan las situaciones, pues te van llevando también como pues a tener una referencia, ¿no? Un referente de una maternidad sabia, de una maternidad que ha sido eh, no descuidada, ¿no? Por el contrario, una maternidad rendida también, incluso a los pies de Cristo, ¿no? Lo vimos en múltiples ocasiones. Y bueno, pues, ¿qué decir? Esta obra de Louisa May Alcott es una obra de muchas que escribió, ¿no? Creo que si pudimos rastrear un poquito la vida de la autora, vemos que no fue la única, esa fue la que más popularidad le dio, pero hizo y escribió muchísimo y de distintos géneros, no fue un solo género en el que se enfocó, pero esta fue la que realmente le trajo como toda la fama que después tuvo, ¿no? Y bueno, esta es una obra casi autobiográfica, ¿no? Por lo que podemos ver, el contexto es muy similar a lo que ella vivió en su paso por la adolescencia a convertirse en mujer. Muchas de las situaciones son familiares para ella y creo que lo logra reflejar, ¿no? Te identificas como si lo estuvieran realmente viviendo, no son historias tan sacadas de la realidad. Y bueno, algo que me llamó la atención de eso también es el énfasis en utilizar la historia o el libro tan popular del progreso del peregrino, incluso en muchos de los capítulos, ¿no? Entonces, sé que aquí va a salir mucho tema de conversación. Yo he arrojado ahí unas cuantas ideas porque en realidad son muchas, ¿no? Hay varias ideas y yo sé que en la reflexión de cada una, pues esto se va a enriquecer y se va a nutrir y pues me gustaría escucharlas, ¿no? Porque seguramente el que no haya leído el libro esté viendo este video, si alguna de las mamás solo tiene la expectativa de qué se trata o qué le puede dejar, pues, o si ya lo leyó, ¿verdad? También, y si a lo mejor se llevó una reflexión distinta o parecida, pues que se enriquezca este espacio con todo esto. Entonces, Bueno, me gustó mucho el libro. Sabía que era un clásico, pero nunca lo había leído.
y aunque pudiera decir muchas cosas que me gustaron, elegí solo tres cositas que quise resaltar. Alguna vez aprendí un filtro para escoger libros de lectura, música, arte, y era ver si en ese libro se podían ver reflejados los siete afectos naturales. Y claramente en este libro los pude identificar, ¿sí? El amor por Dios, el amor inclusive por la palabra de Dios, el amor por la naturaleza, el amor por la familia y el hogar, el amor por el aprendizaje, el amor por la individualidad dada por Dios a otros y el amor por la libertad. Entonces, me encantó esa parte, que el libro reúne los siete afectos, ¿sí? Entonces, bueno. Otra cosa que me gustó mucho fue la forma como la autora dibuja esas cuatro personalidades diferentes, pero que se aman y que a pesar de que ven el mundo de maneras particulares, pueden en general armonizar y expresar bondad desde diferentes aspectos. Entonces, cómo ella jugó con esos cuatro personajes y me encantó. Y lo tercero, el personaje de la madre, definitivamente, a pesar de sus luchas personales, de sus errores, en términos generales es una mujer sabia, que siempre tiene la palabra precisa, la exhortación adecuada. Yo tenía que devolverme porque quería como, como copiar la forma como ella le contestaba a la hija, lo que le decía, yo no tomo nota, yo quiero poder decir esto con estas palabras y con esa al punto. Sí, me encantaron los detalles con sus hijas, como eso, la idea de escribirles cartas, como esa complicidad con cada una, es como si fueran cuatro mamás, pero es una sola, y la forma como se gana el corazón de cada hija. Entonces, definitivamente es un referente y no sé, bueno, mi niña mayor tiene 10 años, tengo cuatro niñas precisamente, y yo mientras iba leyendo, yo decía, ay, ya quiero sentarme a leerles este libro, pero bueno, todavía están chiquitas y creo que es mejor esperar un poquito más. Gracias, Ali. Pues mira, qué mejor que te reflejaste casi en tu situación. Y bueno, creo que compartimos contigo pues esa emoción. Fíjate que justo les decía a las mamás en la mañana, hacen falta referentes, porque si imitamos el 90% de cosas que vemos, pues hace falta imitar algo bueno, algo que sea deseable, ¿no? Entonces creo que le das al punto. Karime, adelante. Sí, mira, precisamente en esto que mencionas, he estado trabajando en un libro esta semana, una traducción que he estado haciendo, y el autor menciona precisamente como que está comprobado que nosotros recibimos una influencia. Sí, está bien, gracias. Cierre, por favor. Tenemos él habla de la influencia de la televisión, ¿no? Como los programas de televisión, el cine, por ejemplo, tiene un impacto muy fuerte en nosotros al ser una pantalla tan grande, al estar rodeados por el sonido, nos vemos inmersos, pero que también los libros, está comprobado que dependiendo del libro que lees, uno tiende a identificarse con el protagonista, ¿no? Tiende a sentirse identificado con él. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que este libro me pareció excelente, porque como mencionaba ahorita Sally, o sea, quizá es un ejemplo idealista. Sabemos que todas las madres somos bastante imperfectas. Como madres lo entendemos eso, y aunque sí menciona que en el libro tiene una respuesta muy certera, ¿no? Ojalá y así fuéramos siempre, ¿no? Ojalá así pudiéramos ser ese tipo de madre, ¿no? Pero bueno, no lo somos. Pero el asunto es que me parece excelente que podamos tener ese tipo de influencias en nosotros, ¿no? Además de o sea, una madre que tiene contentamiento, por ejemplo, cuando habla pues es una familia que sufre de pobreza, ¿no? Es como una familia venida a menos en lo económico, eh, que se enfrenta a muchas dificultades y en algún momento la tía rica les ofrece tomar a una de sus hijas para tenerla a ella, una tía que no tiene hijos, ¿no? Y los padres dicen, de ninguna manera, ¿no? O sea, nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, entonces así seamos pobres, vamos a estar juntos y vamos a sortear las dificultades y vamos a enfrentar todas las cosas, ¿no? Eh,
y vaya que enfrentan dificultades, sin embargo, la madre permanece mostrando buen carácter, que ese es otro de los aspectos que a mí me encantó de este libro. Tú ves buen carácter por todas partes, o sea, en cada situación adversa, aunque sí se presentan a los personajes como imperfectos, ¿no? O sea, tienen sus conflictos, sus quejas. Al final siempre hay un aprendizaje en cuanto al carácter, ¿no? En cada capítulo, en todos. Entonces, y la madre, pues creo que es uno de los, es el ejemplo incluso de las hijas, ¿no? Es la que las conduce a entender el valor del contentamiento, por ejemplo, aún en las situaciones difíciles, el valor precisamente, por ejemplo, de la familia, ¿no? No tanto de las posesiones, porque pues ellas se deslumbran a ver otras familias que sí tienen riqueza o tienen sirvientes o tienen casas o tienen cosas, ¿no? Y ella las dirige a ver la riqueza que ellas tienen sin tener estas riquezas materiales, ¿no? Siguen siendo ricas. Entonces, bueno, definitivamente un libro que a mí me encantó, una buena influencia, creo que para las madres, una buena lectura también para hacer, quienes tenemos hijas, hacer con nuestras hijas. Yo compré esta versión, que quisiera mencionarlo porque, a ver si se ve, fue muy económico, trae las dos partes y está muy bonito. De hecho, a mi hija que está chiquita, apenas está leyendo, le encantó y trae el libro para todos lados y pensé, ay, qué bonito, un día lo leeremos juntas, ¿no? Otra vez. Entonces, bueno, sin duda hay mucho, como mencionas, mucho que leer. Creo que las películas definitivamente se quedan cortísimas. Yo la verdad que no había entendido la referencia que mencionabas al libro del Progreso del Peregrino, porque aunque en las películas, bueno, yo he visto no sé si una o dos versiones, sí hacen sus obras de teatro y cosas así, como que no, parece que nada más es un asunto de diversión. Sin embargo, la autora sí lo presenta como precisamente las situaciones por las que ellas van pasando, lo van relacionando a cómo Cristiano va pasando por los diferentes lugares, ¿no? En sus luchas en la vida, en la vida cristiana, ¿no? Pues sí, en su vida. Entonces, es muy bonita también esa comparación y creo que es un libro con muchísima riqueza por donde uno lo vea, ¿no? A mí me gustó mucho y te agradezco que hayas hecho esta selección y creo que es excelente. La verdad es que sí, o sea, ha sido revelador. Lo que comentas es muy cierto. O sea, nosotros leímos, por ejemplo, el libro de Heidi, y cuando tú ves la película y todo lo que se ha hecho de Heidi, no tiene nada que ver con la historia y con la esencia de Heidi. Entonces, este libro, yo no había leído esta obra de Mujercitas, ni había visto películas, ni nada. O sea, como que estaba un poco desconectada porque lo veía muy comercial en algún momento y como que de cierta manera me alejaba. Pero es cierto que cuando lo comercializan, le quitan esa esencia porque obviamente no conviene, ¿verdad? Que esas cosas del carácter, esas virtudes, todo lo que va enfocado a las cosas espirituales, pues sean presentadas. Y realmente le quitan todo el valor a la obra, la dejan muy simplista, como dices, enfocada a la diversión o a cosas que viven las adolescentes en su paso de la adolescencia a ser mujeres, pero quitan mucha parte. De hecho, ya les comentaba ahí en el chat también que vi que hablan mucho de que es una obra muy costumbrista, ¿no? Y dicen, bueno, no comparto todas las ideas, ¿no? Dicen, porque ya no estamos en ese tiempo, porque yo no acuerdo, por ejemplo, con todo lo que la mamá les decía, o sea, creo que fue muy de su época. Entonces, precisamente hacer eso hace que pierda todo el valor que aporta la obra, porque en realidad sí vemos ese constante carácter, ¿no? Ya decían aquí, o sea, no hay una mamá perfecta, o sea, se muestra mucho la perfección en el sentido de que hay cierto idealismo, ¿no? Pero ella no lo comenta. Me acuerdo que hay un capítulo en el que la mamá dice, me costó trabajo, o sea, tu papá me tuvo que ayudar y me tuvo que recordar, porque yo no era así, ¿no? Entonces eso nos da esperanza, ¿no? De que sí, o sea, sí podemos buscar un referente y seguirlo, ¿no? Imitarlo. O sea, tratar, o sea, no está mal, yo les decía a las mamás, no está mal imitar y querer ser como alguien que está haciendo las cosas de una forma digna, ejemplar,
para el Señor. O sea, creo que Dios mismo puso y estableció que así fuera, ¿no? Que fuera a través de referentes. O sea, por eso nos pone en un contexto, en una familia. Lamentablemente, pues hoy la familia ya no es ese referente de carácter para los hijos, porque ya están divididos entre el mundo, entre la escuela y todo, ¿no? Pero bueno, Lore, queremos escucharte. Sí, pues a mí también me pareció un libro muy bueno. De hecho, yo la lectura de este libro empecé un poco tarde porque lo pedí por paquetería y tardó mucho tiempo en llegarme. Y yo dije, híjole, no voy a alcanzar a leerlo. Pero al empezar, tiene una forma de escritura tan digerible, tan amena, tan fácil de entender, que de verdad empecé a devorar el libro, o sea, empecé a leerlo y fue muy fácil ponerme al corriente. Cuando menos me di cuenta, yo ya iba a la mitad del libro y porque te lo describe de una manera tan sencilla a la vez, que de verdad es muy enriquecedor. Bueno, este libro, pues es fácil identificarte, yo creo, con cada uno de los personajes. De todas hay algo que aprenderles, ¿verdad? Está Beth, que es hogareña, que está más al cuidado de la familia, de los deberes de la casa. Por ejemplo, está Meg, que recuerda mucho su vida pasada, sus riquezas. Amy, la más pequeña, la que lucha en madurar, en crecer, un poco mimada, por así decirlo. Y bueno, Jo, la valiente, la que se esfuerza, la que es más atrevida. Entonces, de alguna manera, yo creo que en cada etapa de nuestras vidas, de alguna manera nos sentimos identificadas con cada uno de los personajes y de las luchas que vivieron y cómo ellas las pudieron afrontar y cómo pudieron reconocer la educación y el valor de la familia y el valor del hogar. Entonces eso para mí fue muy enriquecedor y fue muy, muy ameno la lectura de este libro. Y de hecho mi hija me vio leyéndolo donde quiera, que terminó agarrándolo y empezó a leerlo. Y dijo, mami, ¿me lo prestas? Ella tiene 9 años, pero le interesó leerlo. Dije, bueno, hija, si quieres leerlo, si no se te hace muy brumoso la lectura, pues sí, está bien, te lo presto. Y ahorita ya anda para donde quiera. Lo trae en su mochilita, lo lleva a donde quiera y se pone a leer. Digo, es muy enriquecedor. Y bueno, coincidió que terminé de leerlo y después lo vi en televisión, la película. Dije, ay, como que son los personajes. Pero nada que ver. Nada que ver, y mi hija que ya lo empezaba a leer, dijo, no, mamá, ese no es el libro, ese no es. Dije, sí, hija, no, apágale, de hecho no nos llamó la atención y regularmente casi no vemos televisión, nada más que coincidió que prendimos y estaba saliendo los personajes, y dije, son los personajes, pero la verdad que no, nada que ver, no hay como leerlo, está muy bueno este libro y pues era lo que quería comentar. Gracias, Lore. Y fíjate que cuando ves reseñas del libro o videos que hablan del libro, en los comentarios aparece justamente cómo es que muchas se vieron influenciadas en su juventud. O sea, las que lo leyeron estando jovencitas, de verdad sintieron una influencia positiva del libro, ¿no? Aunque no resaltan, por ejemplo, esos temas del Señor y todo eso que obviamente es como que la sustancia, sí hacen referencia a cómo este libro pues les impactó de forma positiva. Entonces pues confiamos, ¿no? En que dándoles este tipo de lecturas también, algunas ideas puedan ser sembradas ahí, ¿verdad? Y puedan unirse a otras ideas que vamos pues intencionalmente como mamás poniéndoles, ¿no? En el camino. Gracias, Lore. Gaby, adelante. Gracias, Lili. Hola, buenas noches a todas. Bueno, pues yo la verdad me disfruté también mucho la lectura porque yo crecí viendo la primera adaptación que creo que se hizo en el cine, que fue la de 1949, porque a mi abuela y a mi mamá les gustaba muchísimo. Entonces,
Yo tenía 6, 7 años y la rentábamos muchísimo y hasta le decía a mi mamá, creo, no sé si se acuerdan que cuando las películas eran muy largas, las dividían en 2 cassettes, ¿no? Que como que la parte 1 y la 2, ¿no? Creo que hasta estaban en beta, ¿no? Y le digo a mi mamá, es que como que, bueno, yo leí hasta el capítulo 23, leí solo la primera parte. Entonces le decía, como que tengo la idea que en el primer cassette se cortaba cuando llegaba el papá de la guerra. Y ya como que todo lo demás venía en la segunda parte. Y se me hizo increíble porque la lectura me evocaba escenas de la película y parecía casi como que yo la estaba como volviendo a ver, ¿no? Era como, no sé, a mí me gustó mucho hacer esta lectura. Nunca había leído el libro completo y bueno, sin duda alguna las películas nunca le llegan al libro, ¿no? Pero creo que esa adaptación que hicieron sí logró rescatar como los momentos clave en la vida de las mujercitas, pero como dijo Lili al principio, lo que sí yo no recuerdo que viniera en la película es todas estas referencias que hacen al progreso del peregrino. Y eso me encantó porque pude ver cómo el progreso del peregrino fue para ellas un libro vivo. Realmente para las 4 había personajes, momentos del progreso del peregrino que ellas traían a su vida y lo mencionaban y veías cómo se convertía en algo vivo para ellas la lectura del progreso del peregrino. Eso me gustó muchísimo. Y bueno, pues por lo que ya les comenté de mi infancia y poder ver reflejado ahí el libro del peregrino, creo que este libro de Mujercitas ahora se ha convertido para mí en un libro vivo, porque o sea, las mamás que Lili ha visto los comentarios de que se quejan de que es una obra costumbrista. Pues yo creo que si es costumbrista, pues es costumbrista para bien, porque te, te dibuja todo de una manera tan viva que te puedes imaginar en su casa, en el jardín, en casa de Lori, cuando van a las fiestas. Eso es muy bonito. Entonces, pues cómo es el contexto de la Guerra Fría y cuánto puedes aprender si tú a partir de una historia profundizas, ¿no? Dices, bueno, estas hermanas adolescentes vivían de esta manera por la guerra y su papá estaba lejos y su mamá estaba con ellas y todo esto y me imaginaba leyéndola con mis hijas en un futuro y cómo podrían ellas a partir de este libro profundizar en otros conocimientos. Entonces eso se me hizo muy bonito. Y me gustó mucho, me recordó mucho también otra película que es costumbrista de Benito Pérez Galdós, que se llama El Abuelo, que no sé si lo conocen, que esa también así súper viva y descriptiva y se las recomiendo. No he leído el libro, pero seguramente es buenísimo, solo conozco la película. Y bueno, pues esa es mi aportación y qué bueno que para todas ha sido muy buena esta lectura. Pues nada más que compartir con todo lo que acabas de comentar. Yo creo que todas estamos igual. Quiero escuchar a Rode y después vamos con Desiree. Muchas gracias. Pues hoy justamente en la comunidad Charlotte Mason, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, estuvimos hablando no en la lectura materna, sino en el club de lectura, y estoy dando un gran contexto. Una verdad que sabemos, pero que se ve reflejada cuando podemos compartir lecturas. Estamos leyendo El sobrino del mago, y hoy dije, va a ser igual, vamos a compartir el tema, lo que más nos guste, porque a veces les decimos, no, pues dime esto, o dime, no, o sea, como algo muy sesgado. Esta vez les dejé compartir lo que más les interesa en la sesión, pero el contexto es, les preguntaba qué había sido como lo más bonito, lo más emocionante, y justamente eran esos momentos de suspenso, ¿no? En el que
pues encuentran a la reina o cosas así, ¿no? Que se transportan a otro lugar, no sé, cosas así como muy misteriosas o cosas como muy maravillosas. Y pongo este contexto porque el lenguaje literario en verdad apela a nuestra imaginación. De hecho, hay un autor que dice nuestra imaginación moral y quiere decir este autor que aunque nosotros no vivimos esa experiencia, nos podemos mentalmente apropiar de esa experiencia. O sea, el lenguaje literario lo que hace es sumergirnos en un contexto, en una historia, de tal modo que nosotros podamos identificarnos, como bien lo dijo Karime. De hecho, creo que estoy reacomodando las palabras de Karime, ¿no? O tal vez sustentando las palabras de Karime, en el sentido de que influye bastante lo que vemos, influye bastante lo que leemos. Entonces, de acuerdo a la filosofía educativa de Charlotte Mason, ella apela bastante a que un libro vivo tenga este formato literario y lo vemos en la misma palabra de Dios, ¿no? No es como un decálogo o como un instructivo, sino más bien un libro que relata la historia pues de la redención, ¿no? Desde la eternidad, el plan de la redención, pues la obra de Dios, pero reflejada en sus obras, ¿no? En todo lo que ha sucedido hasta nuestros días e incluso hasta el fin. Es este tipo de, perdón, experiencias las que nos llevan a aprender algo, a anhelar, a adquirir ciertos rasgos de carácter y bueno, pues como mencionaban las otras mamás, algo que a mí me impactó mucho de este libro es la cultura de trabajo que se fomentaba en el hogar. No puedo evitar pensar o hacer así como un hilo de pensamiento, unir estos hilos respecto del entrenamiento, ¿no? En hábitos, el entrenamiento en carácter, porque pues obviamente no es un libro que debate temas teológicos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que la salvación viene del Señor y también sabemos que nosotras como madres somos un instrumento escogido en manos de Dios para, pues para ayudar en este camino de la santificación, ¿no? En este camino de conocer al Señor y de fomentar sus caminos, que en el momento que Dios tenga bien, pues esta palabra que se les ha transmitido y estas líneas de hábitos que se han fomentado puedan rendir fruto una vez que esta vida ha sido tomada para Cristo, ¿no? Porque claro que una vez yo leía un libro de estos de Chapel Library y decía, ¿qué ofrenda le estás entregando a Dios? ¿Qué ofrenda le entregas? ¿Lo cojo, lo ciego? ¿Qué tipo de ofrenda le entregamos a Dios cuando somos indolentes, ¿no? Yo sé, no existen personas perfectas y sin embargo, creo que sí, en algún momento podemos caer en la negligencia, ¿no? Entonces, este libro me anima mucho, pues a que si ya Dios nos ha hablado acerca de tener este corazón para servirle, para amar y servir a los nuestros en el hogar, pues ser todavía más intencional en mirar estos frutos, ¿no? Qué maravilla que nuestros hijos puedan reflejar estos frutos del carácter, aunque sea mediante líneas de hábitos, hasta que el Señor tenga bien, comento lo mismo, ¿no? Salvarles y que todo esto sea realmente relevante y útil para el reino de Dios y sin embargo, el levantar hijos, pues es una buena obra, ¿no? Para gloria de Dios y claro que anima la manera en que le aman, como veíamos en el libro de la madre en el hogar. Una madre que es amada y que se le llama bienaventurada es una madre que ha sido fiel, no nada más en las cosas que requieren dulzura, sino también en las situaciones que requieren firmeza. Entonces, pues es como un anhelo, ¿no? Nos llena de anhelo a todas aquellas que tenemos hijos pequeños, todas aquellas que batallamos con nuestro carácter y también con el carácter de nuestros hijos, ¿verdad? Y que oramos a veces y le decimos a Dios, Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame el corazón de mis hijos. A veces no importa cuánto tiempo llevemos caminando con el Señor o cuánto tiempo llevemos en la maternidad, seguimos teniendo tantas luchas con nuestro carácter. A veces le digo, Señor,
ayúdame de verdad a poner por obra tanto que he aprendido, ayúdame a serte fiel. Y a veces estas obras muy gráficas, se puede decir, como esta hermana, de manera tan amena presentadas, pueden ilustrar, pueden animar, pueden inspirar, y creo que es con lo que me quedo, ¿no? Sí, pues no sé si alguien quiere complementar la idea de lo que acaba de comentar Des. Al final dices una palabra que es como muy sonada dentro del método, dentro de la filosofía de Charlotte Mason, el entrenamiento de hábitos. Y algo que hablábamos también en la mañana era cómo ese entrenamiento, o sea, cómo el carácter necesita forzosamente un entrenamiento, ¿no? O sea, no podemos pensar que todo se da de manera mística, ¿no? Lo comentábamos en la mañana. O sea, Dios nos ilumina y eso ya es bastante milagroso, ¿no? Estar en tinieblas y luego ver la luz, creer a la verdad, ya es demasiado. Pero de pronto como que mistificamos mucho todo lo que sigue después, ¿no? Y pensamos que la fe nos va a llegar solita y que todo nos va a llegar así, ¿no? O sea, la fe sí llega porque Él despierta, ¿no? Pero de ahí en adelante nosotros somos responsables, ¿no? Y entonces, en esa responsabilidad creo que nos viene bien tener esos referentes como lo acabamos de comentar, o sea, referentes en los que podamos ver cómo luce en la vida diaria, en la vida práctica, la piedad, ¿no? Aunque ciertamente el libro deja mucho idealismo, como lo comentábamos, también el libro presenta las luchas que cada una tiene. O sea, no es que llega de la nada, no es que llegan a ser lo que son por simple hecho. De hecho, si nosotros vemos reseñas de personas que no son cristianas en relación a esto, lo hablan también como un libro de desarrollo personal, de cómo cada una fue moldeando su carácter a la manera en que cada una lo veía como ideal, ¿no? Como algo que querían alcanzar. Entonces, nosotros sabemos que por qué lo hacemos, ¿no? Y para quién lo hacemos. Pero también creo que tenemos que ver esto como un entrenamiento. Incluso Charlotte Mason habla de que antes de que llegue el hábito, tiene que haber la idea que haga que ese hábito valga la pena, ¿no? O sea, tiene que ser atractivo para nosotros o para nosotras. Y en este caso, ver que efectivamente, como lo decía Sally, se puede ganar el corazón de los hijos, o sea, con pequeñas cuestiones prácticas, el tono de la voz de la mamá, el tema de conocimiento de los hijos, de cada uno de los hijos, ¿no? O sea, si algo vemos aquí es como se marca claramente el temperamento de cada una de ellas. La mamá no trataba igual a todas, ¿no? En el sentido de que no de que hiciera distinciones, sino de que sabía cómo manejar el carácter de cada una y cómo enfocarlo para sacar lo mejor de cada momento, ¿no? Entonces, si lo pensamos como algo aislado, ¿no? Sí decimos, pues es una tarea interminable, ¿no? Estar pensando en cada ocasión cómo podemos sacarlo mejor, pero precisamente ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si esa es una prioridad, entonces quitemos del camino lo que no suma tanto a poder cumplir con esta labor, ¿no? Porque ya si meditamos en nuestro día, a lo mejor hay muchas cosas que no están sumando, ¿no? Que por el contrario están obstaculizando que nosotros podamos tener toda la atención que necesitan para abordar esto. Ahora, pues parte de los comentarios que salían en la mañana, en la plática que les digo, pues es que uno tiene que educar a los hijos. De hecho, recomendaban un libro, una hermanita, de Michael Pearl, el de Abandonando el barco, me parece que se llama, en el que casi que te tienes que enfocar como si fuera tu última semana con tu hijo y qué cosas quisieras preparar en él, ¿no? Pero si lo viéramos en esa perspectiva, creo que nos quedamos muchas veces cortas, ¿no? Porque le damos, aunque no le damos la importancia, sí le damos el tiempo y nos lo quita para dárselo a estas cosas que son realmente importantes, ¿no? Como ver precisamente cómo tengo yo que reaccionar. A mí me ayudó muchísimo porque en el día a día van saliendo cosas y quieras o no, el tener este conocimiento te lleva también a experimentar cierta culpa, ¿no? De decir, híjole, no, ni siquiera cerca de haber reaccionado de esta manera, pero no te quedas en la conmiseración de, bueno, pues ya, o sea, sí soy, qué mal de mí, no, sino que vas caminando, ¿no?
algo me gustó, creo que fue en el grupo de DES que hablaban de que Dios renueva sus misericordias con nosotros cada día, ¿no? Eso es esperanzador para nosotros porque aunque nosotros no somos pacientes, Dios sí lo es con nosotros, ¿no? Y entonces, pues hay esperanza en esto, ¿no? Ale, adelante. Gracias, chicas. Buenas noches. Creo que tocaste ahorita y ves también puntos como muy importantes que a mí a lo largo de toda la lectura como que fue como más mi enfoque, ¿no? Y que son dos puntos, el tema, sí, el carácter y el tema también de nuestra esencia, ¿no? Y ahorita lo explico un poquito más adelante. El tema primero del carácter, como bien dice, todas las hermanas eran diferentes, ¿no? O sea, tenían cada quien su propia personalidad. Pero a final de cuentas, y eso para mí es como, se volvió una inspiración, Marmee, en la forma en la que cría a sus hijas, ¿no? En mi caso yo tengo 2 varoncitos y ahorita también me dejó una gran enseñanza en esa parte, pero me recuerda otra vez el saber diferenciar entre lo que es la personalidad y lo que es el carácter. O sea, que el carácter es algo que podemos moldear, ¿no? Y la personalidad de cada hijo y de nosotros, de nuestros esposos, de nuestra familia, pues son esos tintes como muy especiales que no podemos modificar mucho, ¿no? Y que los vemos en cada una de estas hermanas que es diferente. Pero lo que sí pude percibir son algunos rasgos muy, muy especiales, ¿no? Como el sentido de la belleza, ¿no? Y la apreciación por la creatividad, las artes, el dedicarse a ciertas cosas que si bien era mucho del tiempo en el que se desarrolla la historia, como los bordados, el tipo de vestido, todo eso, a final de cuentas, a mí me deja esa enseñanza de una apreciación por la belleza, ¿no? Otro punto que me llamó muchísimo la atención y creo que es algo como bien, bien marcado en la crianza de estas chicas, de estas hermanas, es pues este valor que le dan a la bondad, ¿no? Y sí, a la bondad, el poder ver y estar interesados en las necesidades de los demás, ¿no? Pone ahí algunos ejemplos, ¿no? De que la mamá les dice, vénganse, vamos y vamos a ayudar a esta otra familia porque está pasando estas necesidades, ¿no? Y nosotras tenemos con qué ayudarlas. Entonces, esa parte de poder ser bondadosos, para mí es algo que tal vez no había sido como tan insistente o tan intencional en modelarlo, ¿no? Pero a partir de esta inspiración que me da este personaje como mamá, pues creo que es algo que tengo que ser más intencional, como, también en el tema de la bondad, ¿no? Y el tema del amor, pues sí, como rasgo de carácter, ¿no? De amar a las personas, es dejar un poco al lado este tema de egoísmo y de amarme a mí misma, ¿no? Aquí mi esposo nos ha enseñado en casa esta frase de usamos las cosas y amamos a las personas, no al revés, ¿no? Y entonces el poder ver también cómo esta crianza que tienen estas hermanas en cuanto a profundizar en el amor, o sea, yo veo aquí dos amores que están en toda la historia, ¿no? El amor de la familia, el amor, la amistad entre las hermanas, ¿no? Que son así, o sea, pegaditas y sí se pueden enojar y sí puede haber un montón de situaciones externas y que si uno se casa, ella se va y no sé qué, pero a final de cuentas es un gran fundamento, un gran cimiento para el carácter de una persona, el poder establecer lazos profundos de amor con familia, ¿no? Y si bien no todas las personas nacemos en un hogar como nacieron estas personajes, estas hermanas, sí tenemos el privilegio de poder llamar a otros amigos o hermanos en la fe, familia, ¿no? Y entablar esos lazos y son fundamentales en la vida de mujeres y de hombres, ¿no? Y también el tema del amor romántico, el amor o el saberte amada por un buen hombre, ¿no? Es algo que también me llamó mucho la atención porque, primero, o sea,
me hace recordar a cuando yo estaba jovencita, soltera, y como yo me idealizaba, ¿no? Y de hecho hice mi lista de características de un buen hombre para mí. Y entonces como que me hizo recordar como ese tiempo bonito en mi vida, ¿no? Pero también el agradecer que, pues por gracia de Dios, el Señor me ha enviado un buen hombre y me puedo sentir amada y siendo agradecida por eso. Y entonces enseñar también a mis hijos a ser buenos hombres, ¿no? Que amen a mujeres, ¿no? Y hay varios rasgos aquí en el tema de los hombres, ¿no? Que yo como que me enfoqué también un poquito en eso, porque tengo dos varoncitos, ¿no? Como la caballerosidad, la bondad al hablar, o sí, hablar con gracia, hablar con amor, el cuidar el corazón de una mujer como vaso más frágil, el animar y el respaldar a esa esposa, esa ayuda idónea, o a las hermanas, ¿no? Que puedan tener. Creo que es también algo muy valioso que yo pude encontrar y creo que puedo aplicar y ser más intencional en la crianza con mis hijos, ¿no? Y a final de cuentas, lo que hablaba al principio acerca de la esencia, digo, hay muchas otras cosas que puedo ver como rasgos de carácter, como valores, como generosidad, la valentía, libertad, creatividad, amistad, asombro, ¿no? Son un montón que pude como reconocer y me encantaron. Pero también el tema de la esencia de la mujer, o más bien del diseño de Dios para la mujer, creo que también pudo ser como muy palpable para mí en esta lectura. Si bien sí es como, pues una novela es como un sueño, ¿no? De que está todo bonito y sabes que la historia al final de cuentas tiene pues un desenlace, ¿no? Y pues que al final de cuentas es una novela, ¿no? Pero me hizo recordar mucho a este diseño como tanto de hombre y mujer, que es bien valioso que podamos como tener de cierta forma claro, ¿no? Para nuestra identidad como mujeres, pero también para la crianza con nuestros hijos, ¿no? O sea, ya sean hombres, mujeres, o hay revueltitos mezcla entre los dos, ¿no? Hijos e hijas. El poder tenerlo claro, ¿no? Y eso me recordó a dos libros de los mismos autores, ¿no? El autor es John Eldredge, en su parte de hombres, que es Salvaje de Corazón, que habla acerca del diseño de Dios para el hombre y qué es lo que, las cosas que mueven el corazón del hombre, ¿no? Que son, y aquí los apunté rápidamente, ¿no? Una batalla para pelear, una belleza que rescatar y una aventura por vivir, ¿no? Y ahí, o sea, a partir de esos 3 puntos se empieza a desarrollar todo el libro. Y la parte de la mujer, que es el libro de Cautivante, que escribe junto con su esposa Stasi Eldredge, tiene también 3 puntos, ¿no? Tiene que la mujer anhela en su corazón que la enamoren o que la amen, jugar un rol irreemplazable en una gran aventura, ¿no? Que esto lo podemos ver como muy, muy padre ahí con una de las hermanas que decía, no, yo y quiero ser la aventura y la valiente, ¿no? Y todo esto. Y el tercer punto que dice este libro Cautivante es revelar su belleza, ¿no? Y hace ratito pues hablé, o empecé hablando acerca del tema de la belleza, y me parecen como cosas muy importantes, que a final de cuentas es parte de la identidad o del diseño que Dios nos ha dado como hombre y como mujer, ¿no? Y que podemos ver aquí cómo se ve eso, cómo se puede vivir eso en el día a día, ¿no? O sea, que si bien el tiempo en el que se desarrolla la historia no es algo que podamos vivir tal cual el día de hoy, pero sí son principios como muy buenos que podemos pues aterrizar, ¿no? Y con los cuales instruir a nuestros hijos y a nuestras hijas en un diseño que el Señor les ha dado, ¿no? Y el cómo estos rasgos de carácter se desenvuelven de maneras diferentes, tanto si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Entonces, eso es más o menos como un poquito el mini resumen que pude rescatar de todo lo extenso que se puede hablar de este bello libro. Gracias, chicas.
Gracias, Ale, por compartirlo. No sé si, aunado a la idea de Ale, ¿quiere alguien más comentar? No, pues yo he disfrutado mucho la lectura del libro, tampoco lo había leído antes, tampoco he visto ninguna película, ninguna serie ni nada. Y he disfrutado mucho la lectura, me he sentido como si fuera parte de las hermanas ahí como en la sala, también tejiendo, escuchándolas platicar, escuchando cada una de sus conversaciones y, y me ha gustado ver como la diferente personalidad de cada una de ellas y también las luchas que han tenido. Por mencionar así como algunos capítulos en específico, me conmovió mucho el de Beth, donde va con el señor Lawrence a agradecerle. He visto pues esas virtudes, ¿verdad? He encontrado virtudes, entonces ahí veía mucho el agradecimiento, cómo ella fue y le agradeció por dejarle tocar el piano y luego después él le regala el piano y ella va y quiere agradecerle, pero no se contiene y le da un abrazo y un beso. Y bueno, yo empecé como a lagrimear porque me conmovió tanto esa escena que sentía, bueno, que estaba ahí, ¿verdad? El capítulo donde ¿verdad? Josefina, batalla con su carácter, o sea, está luchando con su carácter y se enoja mucho con su hermana Amy por algo que ella hizo, ¿verdad? Entonces yo me ponía en el lugar también de yo y dije, ay, que sí está feo lo que le hizo Amy, ¿no? Entonces, pero bueno, pasa ahí una escena en donde ella se da cuenta de que, pues de que tiene un carácter difícil con el que está luchando. Yo empecé a tomar nota así como de algunas partes y bueno, ahí en el carácter de Joe dice, si me permiten leer algunas porciones, dice, la pobre Joe se esforzaba muchísimo por ser buena, pero su enemigo íntimo, que era su carácter, ¿verdad? El enojo, la ira, estaba siempre dispuesto a aflorar y derrotarla. Y ella llevaba años de paciente lucha tratando de someterlo. Y bueno, vemos ahí también cómo la mamá, pues, la aconseja, ¿verdad? Algo que mencionaba Lili, creo en un principio, cómo la mamá, pues, le habla, ¿verdad? Yo también tenía un carácter así, yo también luché con un carácter así, pero tu papá, pues, me animaba, ¿verdad? Y yo me esforcé porque menciona ella algo así como, me esforcé porque al verlas a ustedes, yo quiero ejemplificar o demostrarles cómo quiero, o el comportamiento, ¿verdad? Que quiero lograr en ustedes también. Entonces, pues cómo nos identificamos nosotras como madres, ¿verdad? En ese aspecto de que a partir de que tenemos hijos, bueno, nuestra forma de andar y de conducirnos nos ha girado porque queremos ejemplificar, queremos traerles o conducir a nuestros hijos pues por un buen camino, ¿verdad? Que los lleve a un carácter piadoso. Y entonces este capítulo se llama Yo conoce a Apolión, y ahí vemos, ¿verdad? Lo que han mencionado varias de ustedes, cómo el progreso del peregrino, pues ahí está influenciando, ¿verdad? En varios de los capítulos, incluso para titular los capítulos, está ese, y luego también con Meg, el siguiente que es Meg visita la Feria de las Vanidades, pues que también sabemos que es como una parte del progreso del peregrino, y cómo ella lucha, ¿verdad? Con la vanidad, con el hecho de que el deseo, la codicia o el querer tener cosas que ella no tiene. Y pues igual vemos cómo la mamá le aconseja al final y le dice, ¿verdad? Yo prefiero veros convertidas en esposas de hombres pobres, pero felices, amadas y satisfechas, a que seáis reinas en su trono, carentes de respeto y de paz. Entonces he tomado nota así como de los consejos que la mamá les da y he encontrado pues las virtudes, ¿verdad? Sacando todo lo exprimiendo también del libro, todo lo que podemos nosotras traer también y aprender de ello y poderlo pues enseñar también a nuestros hijos. Entonces, a mí me ha gustado mucho este libro, la verdad es que lo he disfrutado, como les digo, me he sentido casi como si estuviera en la casa de los March, de ellas, pues, y ver también
cómo se relacionan con las otras personas. Amy en la escuela, ¿verdad? Las luchas que ella tiene también en la escuela, con sus compañeras, con el maestro que tienen. Cómo la mamá también reprende de alguna forma a Amy, ¿verdad? Le dice, no me gusta la forma en cómo te disciplinó el maestro, pero sí te merecías el castigo, ¿verdad? Entonces no está solapando de alguna forma la situación. Y bueno, yo pensando, le decía a mi esposo, ¿qué otros libros serán como este? Porque quiero leerme más libros como este, ¿verdad? Yo creo que, no sé, pienso que a lo mejor otro libro similar pueda ser el de Ana de las Tejas Verdes, o la verdad no sé, pero me ha gustado mucho, lo he disfrutado. Gracias por la invitación, Lili, porque sí se siente como cultura materna un tiempo de disfrute y de descanso y de como de relajarte, pues, ¿verdad? Gracias. Sí, sí, toda la verdad. Así nos sentimos, yo creo, ¿no? Con una lectura así refrescante, diferente a lo que estábamos acostumbradas en los otros retos, en las otras lecturas que tuvimos, pero esta sí particularmente como que cabe, ¿no? Cabe después de haber leído el de Creada para hacer su ayuda idónea, el de la madre en el hogar, el de los hábitos que nos dice cómo, y luego llegar a este y saber que sí podemos cambiar, no la esencia de lo que somos, pero sí cambiar esa identidad que tenemos, ¿no? Entonces es bueno identificarse, ¿no? Es bueno tomar esos referentes y tal cual, o sea, si encontramos una lectura que nos apunta a este carácter, que hasta ahorita la que hemos recomendado, además de todo, y que está en serie, para que la vean en familia, la de la familia Ingalls, que es muy, muy, muy similar a esto, a ver precisamente cómo se manejan las situaciones de una forma sabia, ganándote el corazón de los hijos, importándote por lo que son, pues creo que esa es muy, muy, muy ad hoc. Bueno, había otra cosa que a mí me había llamado la atención y lo pongo a su consideración. A ver, me gustaría saber qué opinan al respecto. Pues cuando vemos el mundo en el que vivimos, uno suele escuchar como lo terrible que es el nivel de corrupción al que hemos llegado, los retos morales que son mayores, y en gran medida sí, y tal vez cosas como la tecnología pueden ser a veces catalizadores de estas cosas, pero yo me ponía a pensar en la obra que, aunque ambientada en el siglo XIX, se deja ver que también se enfrentaban retos morales y también se alarmaban de las cosas que estaban como empezando a pasar, y hay escenas que reflejan que existía el peligro de caer en situaciones licenciosas, y yo me puse a pensar en que independientemente del siglo en el que nos toque vivir, no sé si sea exacto. Yo misma lo he dicho, que en la época en que me tocó vivir la infancia era más fácil, ¿sí? Pero al leer esto me hizo replantearlo. Yo decía, bueno, como los principios y la verdad son atemporales, creo que tal vez en realidad no es de seguir la verdad o de rechazarla. Es como que al mundo al fin de cuentas ha sido el mismo, y como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, porque uno dice, uy, no, es que ahora todo está terrible, no, es que ahora ha tocado peor, quizás sea más provechoso tener en mente que la salida siempre va a ser la misma, ¿sí? Independientemente de la época que nos toque vivir. Yo pensaba en compra la verdad y no la vendas, o sea, debería ser como siempre eso que cuando uno escucha que le dicen, no, es que ahora sí todo está terrible, uy, no, antes no era así, hoy sí, como si el mundo antes hubiese sido mejor, ¿no? El pecado siempre ha estado presente. Sí, exacto. Sí, de hecho, a veces llegamos a comentar con mi esposo porque también, o sea, suele decirse mucho, es que hemos tocado límites y estamos en un lugar, pero en cada época ha tenido sus temas, ¿no? Algunos más enfocados a una cosa, a otra, pero siempre, siempre, siempre la sociedad ha estado de cabeza, ¿no? O sea, el plan de redención de Dios para el hombre ha sido el mismo desde el principio, porque todas las generaciones que han pasado lo hemos echado a perder, ¿no? Siempre hemos metido la pata y siempre hemos caído en vanidad y en envanecernos de lo que hacemos, y nos hemos olvidado de la verdad, y, o sea, siempre ha sido un problema. Pero es cierto que, bueno, la cuestión ahorita es que si tú lees esto,
y se lo das a leer a cualquiera, pues sí, lo clasifica como esto ya está obsoleto, o sea, ya no estamos en ese tiempo como lo que acabas de comentar, o sea, los principios no cambian, esos permanecen siempre y uno apela precisamente a cumplir y a la obediencia porque sabemos que ahí hay bendición, ¿no? En obedecer. Entonces sí, o sea, totalmente. Pues nada más quería comentar una partecita del libro que se me hace así como muy interesante o muy importante, que dice aquí, bueno, es casi al principio del libro donde el papá les envía una carta recordándoles que pues hagan lo que ellas puedan para, dice, luchar con entereza contra sus defectos, ¿no? Y que cuando él retorne o que él regrese, pues encontrar que son mejores, ¿no? Y que él estaría orgulloso de ellas. Y hay una partecita donde dice, convencida de que dominarse a sí misma era la empresa más ardua que enfrentarse con el enemigo en los campos de batalla. O sea, como el trabajo de dominarse a uno mismo, reconocer también nuestros defectos, nuestras debilidades, para poder de ahí partir a un cambio, ¿no? A dominarnos y llevar todo pues al camino de la voluntad de Dios, ¿no? Donde pues cedemos y ponemos freno a aquello que nos puede dañar o que nos puede llevar a una vida que no es la vida que Dios quisiera para nosotras, ¿no? Entonces, esta partecita sí se me hace muy, muy importante, ¿no? Dominarnos a nosotras mismas. Eso sería todo. Gracias, Lore. Al final tiene que ver porque, pues esa lucha es la lucha que hemos tenido siempre, ¿no? Y aunque hemos visto que algunos pecados son, como decimos, ¿no? Más escandalosos o más notorios, pues la realidad es que la lucha está adentro, ¿no? O sea, está dentro de nosotros, no es externa. Lo que vemos, pues sí, es que pues ha habido una falta de influencia, ¿no? En los hogares. Y entonces la verdad que debería de estar prevaleciendo no está siendo predicada ni vivida en los hogares. Entonces, pues más fácilmente podemos ver que esto se está como está, ¿no? O sea, pero todo es consecuencia de lo mismo, del pecado y de, pues sí, y del descuido, de la negligencia, ¿no? En cumplir con la labor que tenemos. Pues bien, vamos a continuar entonces en este segundo segmento. Vamos a compartir las citas que fueron como más representativas o que nos inspiran como esas ideas para hacer cambios. Pues es difícil porque todo el libro está lleno de muchos ejemplos buenos que podemos aplicar, de ideas que podemos incorporar, en las que podemos como sembrar para seguir poniendo ahí más del mismo tipo que nos ayuden también, que nos motiven, que nos den como esas pautas de acción. O sea, hay muchas citas, realmente es un trabajo difícil poder seleccionar una que sea como la más representativa o la que más nos guste. Es muy difícil, pero vamos a intentar compartir esas citas que nos atrajeron hacia algún punto específico que llamaron nuestra atención por algo particular. A lo mejor hay una deficiencia en nuestro carácter, a lo mejor algo que nos inspiró para imitar, que ya vimos que es algo bueno también. Finalmente, tener esos referentes son una ayuda muy grande, ¿verdad? Poder imaginar cómo lo podemos hacer diferente, cómo lo podemos hacer sencillamente, ¿no? Cómo podemos tomar una vía diferente para actuar. Entonces, pues esas citas que se encontraron en el libro ahí distribuidas y a veces incluso juntas, ¿no? A veces como un texto completo, pues vamos a compartirlas y tratar de decir unas palabras respecto a qué nos dejó, a cuál es como el desafío que tenemos respecto a eso que nos gustó, aunque sea de forma breve para poder cerrar esta segunda parte. Y bueno, pues empezamos con Yasmín. Y ya, seguimos y damos continuidad a compartir estas citas. Bueno, sí, la cita que yo escogí, voy a dar un poquito de contexto. Ese día, como que cada una de las hermanas tuvieron una situación
y incluso la misma mamá también tuvo una situación en donde extrañó a su esposo, ¿verdad? Que estaba en la guerra y pensaba que, pues que era difícil, ¿verdad? Lo que estaban pasando. Y un señor le comentaba a ella que 4 de sus hijos habían ido a la guerra también y 2 de ellos ya habían muerto. Entonces ella pensaba pues que se sentía afortunada pues de tener a sus hijas. Y después de esa plática como que estaban todas en la sala y cosiendo, era más bien, estaban comentando pues lo que había pasado cada una en el día. Meg, que era como que la que más batallaba con el deseo de poseer más cosas, ¿verdad? A lo mejor de la situación que estaban pasando de pobreza, también ese día como que había estado un poquito batallando con eso. Y la mamá les empieza a contar un cuento y les dice, había 4 niñas que tenían lo bastante para comer, beber, vestir, bastantes comodidades y caprichos, buenos amigos y unos padres que las querían mucho. Y sin embargo no estaban satisfechas. Dice, en este punto las jóvenes se miraron de reojo y empezaron a coser más diligentemente, ¿no? Al final de esta historia la mamá les dice, cuando os sintáis descontentas, pensad en las bendiciones que habéis recibido y dad gracias por ellas. Esta es la frase que escogí, ¿sí? Cuando os sintáis descontentas, pensad en las bendiciones que habéis recibido y dad gracias por ellas. Es una frase muy sencilla, pero bueno, pues es lo que nos pasa a muchos, ¿no? A veces el luchar con la falta de contentamiento y hace poco escuchaba en un programa que la esposa de un pastor estaba ella escribiendo era como un reto de escribir 1000 agradecimientos. Entonces dije, voy a hacer ese reto también y empecé a escribir, ¿no? O sea, el agradecimiento, no diario, a veces no lo hago diario, pero trato de hacerlo lo más que pueda para poder cumplir este reto de estos 1000 como agradecimientos o pensar en estas bendiciones, ¿verdad? Como dice el Salmo 103, alma mía bendice a Jehová bendiga todo mi ser su santo nombre y recordar las bendiciones que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, esa es la frase. Bueno, hay dos en realidad. Entonces, la primera es esta, dice, el dinero es un bien necesario y valioso y si se hace buen uso de él, se convierte en algo noble. Pero no quiero que creáis que es lo más importante o aquello a lo que debéis aspirar. Prefiero veros convertidas en esposas de hombres pobres pero felices, amadas y satisfechas, a que seáis reinas en un trono carentes de respeto y paz. Esa fue una cita que me quisiera aprender para decirle a mis hijas. Y la otra es que es un poquito larga porque es como una porción. Dice, ella le dice a su hija, si parezco no necesitar ayuda es porque tengo un amigo aún mejor que mi esposo para confortarme y sostenerme. Hija mía, las penas y tentaciones de tu vida comienzan ahora y quizás sean muchísimas, pero puedes vencerlas a todas si aprendes a sentir la fuerza y ternura de tu Padre Celestial, como sientes la de tu Padre Terrestre. Cuanto más le ames y confíes en Él, tanto más te sentirás envuelta por su protección y tanto menos dependerás del poder y la sabiduría humanos. Su amor y cuidado nunca se cansan ni cambian, ni tampoco te los puede quitar nadie, sino que pueden llegar a ser la fuente de una paz, de una felicidad y de una fuerza que durarán toda la vida. Créelo con todo tu corazón, pide la ayuda de Dios en todos tus cuidados, esperanzas, pecados y tristezas. Tan libre y confiada me llegaron mucho. Aquí yo quiero compartirles 2 pequeñas porciones a modo de narración, ¿no? Para las chicas que puedan ver también esta reunión más adelante, puedan quedarse un poquito picadas con este libro, ¿no? El primero dice, otro golpe de la puerta hizo que el cesto desapareciera bajo el sofá y las chicas se acercaron a la mesa listas para el desayuno. ¡Feliz Navidad, mamá! Y que tengas muchísimas. Muchas gracias por los libros. Hemos leído algo y vamos a hacerlo todos los días, gritaron todas a coro. ¡Feliz Navidad, hijas mías! Me alegro mucho de que hayan comenzado a leer inmediatamente y espero que perseveren haciéndolo. Pero antes de sentarnos, tengo algo que decir. No lejos de aquí, hay una pobre mujer con un hijo recién nacido. En una cama se acurrucan 6 niños para no helarse, porque no tienen ningún fuego. Allí no hay nada que comer. Y el chico mayor vino a decirme
que estaban sufriendo de hambre y frío. Hijas mías, ¿quieren darle su desayuno como regalo de Navidad? Todas tenían más apetito que de ordinario, porque habían esperado cerca de 1 hora, y por un momento nadie habló. Pero solo por un momento, porque yo, dijo impetuosamente. Ah, me alegro mucho de que hayas venido antes de que hubiésemos comenzado. ¿Puedo ir a ayudar a llevar las cosas a los pobrecillos? Preguntó Beth ansiosamente. Yo llevaré la crema y los panecillos, añadió Amy, renunciando valerosamente a lo que más le gustaba. Meg estaba ya cubriendo los pastelillos y amontonando el pan en un plato grande. Pensé que lo harían, dijo la señora March, sonriendo satisfecha. Todas pueden ir conmigo para ayudar. Cuando volvamos, desayunaremos pan con leche y en la comida lo compensaremos, ¿no? Y ahí habla de lo que habíamos platicado hace ratito acerca de la bondad. Y la otra parte habla acerca de una discusión que tuvieron dos de las hermanas, y aquí viene, estaban enojadas y viene esta parte, ¿no? No estaba lejos el río, pero ambos, yo y su amigo, estaban ya listos antes de que Amy, la otra hermana, los alcanzara. Yo la vino venir y se volvió la espalda. Lori, el amigo, no la vio porque estaba patinando cuidadosamente a lo largo de la orilla, probando el hielo. Iré a la primera vuelta para ver si está firme antes de que empecemos a correr, oyó Amy que decía el muchacho mientras salía disparado como un cosaco, con su chaqueta y gorro forrados de piel. Oyó a Amy sin aliento después de su carrera, golpeando el suelo y calentándose los dedos con el aliento, al tratar de ponerse los patines. Pero Joe no se volvió, sino que continuó haciendo zigzag río abajo, encontrando cierta amarga satisfacción en los apuros de su hermano. Había alimentado tanto su enojo que éste la dominaba por completo, como suele ocurrir con los malos pensamientos y sentimientos cuando no se expulsan al primer momento. Al doblar el recodo, gritó Lori. Sigue cerca de la orilla. No está seguro en el centro. Yo lo oyó, pero Amy luchaba por levantarse y no pudo oír ni una palabra. Yo echó una ojeada a sus espaldas y el diablillo que había venido abrigado murmuró a su oído. No importa que lo haya oído, que se cuide sola. Lori había desaparecido tras el recodo. Yo iba a dar la vuelta y Amy, siguiéndolos a gran distancia, se dirigía hacia el hielo más liso a la mitad del río. Durante un minuto, yo se quedó quieta, con un sentimiento extraño en el corazón. Después se decidió a seguir adelante, pero algo la detuvo y la hizo girar a tiempo para ver a Amy, que alzaba los brazos y se hundía bajo el hielo roto, dando un grito que le heló a yo la sangre en las venas. Trató de llamar a Lori, pero había perdido la voz. Trató de correr, pero sus pies no podían moverse. Por un instante se quedó paralizada y aterrada, con los ojos clavados en la pequeña capucha azul encima del agua oscura. Y hasta ahí me voy a quedar para motivar la lectura. La siguiente frase que leeré es como la continuación de lo que leí ahorita Sally, en donde la madre le dice a Joe que pues que busque a Dios y la frase dice así: y de la mano de su madre se había acercado al amigo que brinda a los niños un amor más fuerte que el de cualquier padre, más tierno que el de cualquier madre. Y bueno, esta frase me inspira mucho pues, para ser yo quien acerque a mi hija al Señor en los retos que a diario se nos presentan en la vida. Y pues qué mejor que ir al Señor. Bueno, pues yo también quiero darle seguimiento a esta parte de lo que comentaba Ale. Me impactó mucho esta parte, así que le voy a seguir, le voy a tomar más seguimiento. Y bueno, dice en la parte donde vemos que, como ya comentaba, ¿no? Que Jo tuvo un percance con su hermanita, un enojo muy grande. Esto me impactó a mí mucho en lo personal porque me identifiqué bastante. Es muy difícil para mí también tratar de
pues de tranquilizar ese ánimo, ¿no? A veces cuando sube muchísimo el airarse, pero bueno, voy a comentarlo. Dice, Lauri lo hizo todo, yo no hice más que dejarla sola. Mamá, si ella muriera yo tendría la culpa. Y Jo cayó al lado de la cama deshecha en llanto, relatando todo lo que había sucedido. Es mi mal genio, trato de curarlo, creo que lo he logrado, y entonces surge peor que antes. Oh mamá, ¿qué puedo hacer? Gritó la pobre Jo. Vela y ora, querida. No te canses de intentarlo y nunca pienses que es imposible de vencer. Bueno, hasta aquí lo dejo y quiero comentar un pequeño pasaje de la Biblia donde la madre ya había mencionado esto antes, ¿no? Para que dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto lo encontramos en Efesios 4, 26 y 27, donde la madre antes de este hecho, pues le dice a su hija, ¿no? Que tenga cuidado con esa falta de perdón. Y pues yo animo a todas a seguir adelante y excelente libro, muy bonito, gracias. Quisiera continuar ahí también en el pasaje donde habla acerca de cuando se tuvo el disgusto Jo con Amy, que estuvo a punto de morir, y donde la mamá pues está consolándola y dice, hijita, las penas y las tentaciones de tu vida comienzan ahora y quizás sean muchas, pero puedes vencerlas si aprendes a sentir la fuerza y la ternura de tu Padre Celestial, como sientes la de tu Padre terrenal. Cuanto más lo ames y confíes en Él, tanto más a su lado te sentirás y dependerás menos del poder y la sabiduría humanos. Su amor y atención son eternos, constantes, nunca se cansan ni cambian, ni pueden ser quitados, sino que llegan a ser fuente de paz y de felicidad para toda la vida. Créelo con todo tu corazón y acude a Él en todas tus preocupaciones, esperanzas, pecados y penas. Siempre te atenderá. Pues hasta ahí quería comentar. Pues yo quiero comentar lo de la parte donde él envía la carta a las hijas. Pues como de resumen, ¿no? De cierta manera, porque como ya lo han comentado todas, es recordar y es ver esa batalla que de todas maneras tenemos con nuestro propio carácter y ya empezamos a batallar con el de nuestros hijos. O lo digo yo que pues tengo a mi niño pequeño, va para 2 años, y siempre ha sido un aprendizaje, ¿no? De morir a uno mismo y empezar a moldear el carácter de él. Entonces dice acá en el libro, mi cariño y un beso a cada una. Diles que pienso en ellas durante el día y por la noche oro por ellas. Y siempre encuentro en su cariño el mejor consuelo. 1 año de espera para verlas parece interminable, pero recuérdales que mientras esperamos podemos todos trabajar de manera que estos días tan duros no se desperdicien. Sé que ellas recordarán todo lo que les dije, que serán niñas cariñosas para ti, que cuando vuelva podré enorgullecerme de mis mujercitas más que nunca. Todas se conmovían algo al llegar a esta parte. Joe no se avergonzó de la gruesa lágrima que caía sobre el papel blanco y Amy no se preocupó de que iba a desarreglar sus bucles al esconder la cara en el seno de su madre y dijo sollozando, soy egoísta, pero trataré de ser mejor para que no se lleve un chasco conmigo. Trataremos todas, exclamó Meg. Pienso demasiado en mi apariencia y detesto trabajar, pero no lo haré más si puedo remediarlo. Trataré de ser lo que le gusta a él, llamarme una mujercita y no ser brusca y atolondrada,
cumpliré aquí con mi deber en vez de desear estar en otra parte, dijo Joe, pensando que dominarse a sí misma era obra más difícil que hacer frente a unos rebeldes. Beth no dijo nada, pero secó sus lágrimas con el calcetín del ejército y se puso a trabajar con todas sus fuerzas, no perdiendo tiempo en hacer lo que tenía más cerca de ella, mientras decidía en su corazón ser como su padre lo deseaba, cuando al cabo de un año pudiera regresar felizmente a su casa. Entonces, me parece muy bonito porque nosotras, antes de debernos a nuestros esposos, a nuestros hogares, nos debemos es al Señor. ¿M? Y cómo es ver estos tesoros que nos han dado, que son nuestros esposos, nuestros hijos, y qué responsabilidad tenemos tan grande como esposas, como madres, de cumplir con la misión que el Señor o con el rol que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Entonces a mí me gustó mucho porque es recordar de que algún día vamos a estar con Él y cuáles son, cómo van a estar nuestras obras delante de Él. Realmente hemos sido esas siervas aprobadas, realmente hemos sido esa bendición para nuestros esposos y para nuestros hijos. Entonces a mí me gustó mucho esa parte y también pues quiero acompañarlo de ese versículo que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Entonces, es el recordar que es una tarea ardua, es el aprender muchas cosas, pero también de practicarlas y que el Señor nos siga dando de su sabiduría, de su fuerza, de su gracia para seguir en este papel tan importante. Un libro que me confrontó mucho, me gustó, porque así lo veamos como en forma de novela, nos confronta en las luchas que tenemos a diarias como madres, las luchas que también tienen nuestros hijos. Entonces nos lleva primero a estar a los pies del Señor y segundo también llevar a nuestros hijos y que podemos ir confiadamente ante el Señor a tener esa fuerza y esa sabiduría para afrontar pues el día a día, lo que es. Me gustó mucho porque muestra lo que es un día a día en una familia. Pues ahorita estamos en otros tiempos, se manejan las cosas de cierta manera, pero como le decía una hermana, el pecado está y estamos en esa lucha constante. Muchas gracias. Bueno, yo les comparto la mía en la parte donde habla el capítulo del experimento. No sé si ustedes también se sintieron como, pues con una lección grande, ¿no? Del tema del trabajo, pero también del descanso y habla, en el contexto, pues hacen un experimento, ¿no? De descansar por una semana y no hacer actividades. Entonces, al final, la mamá pues sabía, ¿no? Que obviamente iba a ser algo muy aleccionador para las chicas, ¿no? Y en medio de todo, pues, les pone esta prueba, ¿no? Entonces, quiero leerles un poquito ya de la conclusión a la que llega después de que se dan cuenta que no es posible, no es viable y no es tampoco agradable pasar todo el día descansando, ¿no? Entonces, la mamá les dice, sí, quería que aprendieran cómo el bienestar de todos depende de que cada una haga fielmente su parte. Mientras Hannah y yo hacíamos su trabajo, iban bastante bien, aunque no creo que estaban muy contentas o amables. Por eso pensé que una lección así les demostraría los resultados de no pensar cada una más que en sí misma. No piensan que es más agradable ayudarse unas a otras, tener deberes diarios que hacen más gratas las horas de recreo cuando vienen y tomarse algún trabajo y molestia para que el hogar sea cómodo. Y bueno, más adelante. Entonces, permitan que les aconseje tomar de nuevo sus tareas, porque si a veces parecen algo pesadas, nos hacen bien y se van aligerando a medida que aprendemos a soportarlas. El trabajo es saludable y hay bastante para todas. Nos libra del aburrimiento y de la malicia. Es bueno para la salud y el espíritu y nos da mayor sentido de capacidad y de independencia que el dinero o la elegancia. Y creo que a veces nos llega a pasar con los niños, ¿no? Que ellos quisieran estar todo el día jugando, quisieran estar todo el día descansando, pero este experimento que hizo creo que
sin llegar a pasarlo como tal o hacerlo pasar a nuestros hijos, el tema de leerlo y de que, como hablaba Desiree hace un rato, ¿no? Imaginación moral que nos permite como ponernos en el lugar, es suficiente como para que valoren el trabajo, ¿no? No toda la vida puede ser de descanso, ni toda la vida puede ser de trabajo. Aquí habla de un equilibrio saludable, ¿no? En el que el trabajo es bueno, ¿no? Nos libra del aburrimiento y nos libra también de caer en cosas ociosas que pues terminan muchas veces corrompiendo el carácter, y cuando hay debilidad en el carácter, pues peor, ¿no? Entonces me gustó este capítulo, como me gustaron todos, y creo que también comparto muchas de las citas que acaban de comentar. Era difícil elegir solamente una, pero esta recuerdo que cuando la leí dije, me gustaría hacer ese experimento en casa, ¿no? Pero creo que voy a ver si apelando únicamente a esa imaginación que tienen, pueden ponerse en el lugar y saber que el trabajo es un regalo de Dios, ¿no? Tanto como el descanso. Entonces, por ahí decía la frase, ¿no? El trabajo es un llamamiento de Dios, pero el descanso es un regalo, ¿no? De Dios. Entonces, las dos cosas son importantes, el equilibrio es importante, y pues lo que vemos es que es una lectura muy rica en muchos ejemplos, ¿no? No en uno solo, sino que cada capítulo nos lleva a valorar y pone el reflector en áreas de carácter que nos ayudan también a ver cómo se pueden trabajar, ¿no? Cómo podemos tratar. Al final, pues se trata de la dependencia, como ya lo comentaban, todo nos apunta allá, algo que no vamos a encontrar si vemos, por ejemplo, las que no hemos visto la película, que puede ser un buen ejercicio, ver la película después de haber leído esta primera parte de la obra de Mujercitas, porque bueno, entendemos que hay otra segunda parte donde se escribió ya 4 años después de la primera parte, y eso porque el público quedó así como bien enganchado en la historia y le pedían a la autora seguir, ¿no? Con la historia. Me parece que fue más exitosa la primera parte que la segunda, pero la segunda, que ya habla de la vida como adultas de cada una de ellas, también debe aportar muchísimo, así que si ya estamos picadas en la lectura, está la segunda parte para que podamos seguir ahondando y ver cómo precisamente todos los consejos de la mamá influyeron en su vida adulta, ¿no? Que eso es interesante, y creo que eso nos ocupa también como mamás, ¿no? Saber que todo lo que sembramos ahorita en algún momento va a rendir fruto, ¿no? En algún momento. Y en oración, obviamente, para que sea el Señor el que lo produzca, ¿verdad? Que no sea nada más un tema externo de carácter, sino que es algo interno, ¿no? Un conocimiento más allá de lo que pudieran los demás percibir, ¿no? Sino algo que Dios pueda ver y que sea grato para él. Entonces, pues ya entradas en la lectura, pues la invitación es continuar, ¿no? La segunda parte, a ver qué tal, qué vamos aprendiendo, a lo mejor ya no en el reto, pero podemos ir comentando y compartiendo nuestros comentarios. Y pues ya ahora sí finalizamos. Estamos particularmente agradecida también por el grupo que se ha formado, por el compromiso que todas han puesto, por lo que se ha compartido aquí, porque de todo esto aprendemos, nos nutrimos, enriquece mucho la experiencia de la lectura y nos invita, ¿verdad? También a poder perseverar. A veces es fácil dejar un libro, aunque sea muy bueno, a veces por las cosas del día a día, tendemos a dejar por momentos el libro y en algún momento lo terminamos abandonando, pero este reto de lectura nos lleva a este desafío, ¿no? De terminarlo, de empezarlo y terminarlo y comentarlo, pues como les digo, o sea, hace más rica la experiencia. Entonces, pues ya estamos pues listas también para empezar nuestro 5º título, que ya tendrán allá más noticias sobre el título por las que gusten seguirnos en la lectura y si pueden conseguirlo también. Y pues ya estaremos viéndonos por acá nuevamente y si Dios permite el próximo mes para volver a comentar sobre la lectura que vamos a empezar. Les agradezco mucho el tiempo, el compartirnos las experiencias que el libro les ha dejado y a seguir animándonos, ¿no? Todavía hay oportunidad, mientras hay vida, el Señor nos regala la oportunidad, sus misericordias se renuevan cada día y eso nos da esperanza de que sí podemos en el Señor hacer esos cambios que van a impactar, ¿verdad? Para bien en nuestras casas. Entonces, pues agradezco a todas su tiempo y quedamos despedidas.